Muy bueno, familia, mi querida familia amada de mi corazón, sean bienvenidos a esta cuarta reunión de este taller que se llama Encarnado a Job. Encarnamos la experiencia de Job no como una entidad externa a nosotros, sino como una historia que tiene que ver con nosotros. Y lo queremos hacer de un modo paulatinamente mayor en cuanto a interacción se refiere. Así que conforme va pasando el tiempo, esperamos tener más momentos en donde nos podemos dividir y poder hablar sobre estos asuntos que vamos aprendiendo en general. Nos vamos a dividir, para empezar, y vamos a compartir prácticamente cómo nos fue el domingo, si tuvimos un buen domingo, nos presentamos si es que no nos conocemos los que estamos ahí, incorporamos a quien viene de afuera, pero la pregunta principal que vamos a hablar es, hasta ahorita, ¿cómo está siendo la experiencia del taller? ¿Cómo estoy percibiendo la historia de Job? Si todavía me veo encarnado a Job o no, si todavía me cuesta trabajo decir, no he tenido tribulaciones como Job, en vez de incorporarlas a mí mismo. ¿Puedo entender esto? ¿Cómo me está yendo en este taller? ¿Cómo me está yendo? Es la pregunta en general. Entonces, um, vamos a dar esa deliberación mutua. Vamos a ver aquí. Nos vamos a dividir de una forma ecuánime en grupos de 3 y conforme vayan viniendo más personas, pues ustedes pueden hacerme el maravilloso favor de integrarlos y preguntarles cómo están. Si ustedes gustan poner sus cámaras también en la división de los grupos, eso es de alto valor para poder saber con quién estamos hablando. Y espero no haber cometido el error de ponerlos sin micrófono. No. Ahora sí estoy aprendiendo mis errores. Hicimos 1, 2, 3. Mi hermana Norita, mi hermano Patricio, le aparece arriba una invitación para unirse a su grupo de práctica. Y para quienes están viendo esta grabación, espero que les esté gustando hasta ahorita y que sea algo que nos pueda ayudar a mejor entender nuestra propia experiencia de vida y pueden adelantarle hasta que ya nos reunamos nuevamente todos. Gracias por ver esta llamada, esta reunión, esta videograbación. ¿Cómo está mi hermana Sadia? ¿Le aparece una invitación para unirse a su grupo de práctica? Quizás arriba le aparece una franja de color o una alerta que le aparece unirse. Solo apretar ahí y listo.
Entre tarde ya hicieron grupos. Vámonos, vámonos. Ya, las cosas. ¿No? Ya no saco las cosas.
¿Cómo están todos aquí? Estamos ya por terminar la división de grupos, así que vamos a esperar un minuto más y ya nos reincorporamos todos. Pam, 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 pam. Mi familia Montoya. Hola, Visco. Se están Buenos días. Buenos días, mi querido. Bueno, Montoya, un besote para usted. Ajá. Ahorita estaban dividiéndose las personas porque están hablando de cómo les ha ido el curso, pero en un minuto más, 30 segundos, ya regresamos. Así que qué bueno, llegaron bien. Gracias. Perdón, obispo, no, No, mi mira hermano. que esta cuestión se me salió, ¿Sí? no funcionaba mi internet. Lo bueno es que ya está aquí, así que no pasa nada. 10 segundos más y listo. Muy bueno, familia. No fue el tiempo suficiente, yo me imagino, 14 minutos se pasaron rápido. ¿Quién diría que eso pudiese ser tan rápido así? Pero vamos a adentrarnos a la segunda tentativa, al segundo intento. Perdón si a veces se me mezcla el español, no lo hablo tan, hasta para escribir se me van las cosas. Sobre explicar lo que está sucediendo con Job. Y vamos a ver el arte de lo que aprendemos aquí a través de lo que se manifiesta con el amigo de Job, Bildad. Así que nombre tan extraño, yo no me voy a acordar. Bueno, así sucede, pero se llama Bildad. Elifaz fue el primer amigo de él, un amigo muy, podemos asumir, muy amoroso, muy cercano, pero que representa la imagen del consejo dado a partir de la experiencia personal. Es decir, asumir que mi revelación personal, asumir que mis verdades para mis circunstancias se pueden universalizar y se pueden dar para todo el mundo. Entonces, esto nos trae un error, porque permítanme ser burdo por un segundo, imaginémonos que la vida pueda ser como un juego de fútbol. El caso no lo es, pero a veces los deportes nos ayudan a ver dramatizado las oposiciones y las fricciones y las luchas de poder salir adelante y la perseverancia de la vida. Por eso nos atrae los juegos de un modo muy singular y lo representamos con la vida. Bueno, imagínense que en el fútbol, muchos de nosotros conocemos que no todas las posiciones tienen los mismos nombres. No se le dice, solo vayan atrás de la pelota y jueguen fútbol, ¿no? Existe posiciones para cada jugador. Aunque no seamos expertos en fútbol, sabemos que, al igual que el béisbol, cada jugador tiene una posición. Imagínense que Bildad, siendo un defensor, le dijera a alguien más, es que se tiene que jugar así, y él lo asume desde el punto de vista de un defensor, de un defensa. Y si fuese alguien que estuviese como un arquero o un portero, que le diera consejos al defensor de cómo tienen que ser las cosas, sin darse cuenta de que muchas de estas cosas son verdad, aplicadas para sus circunstancias personales, pero no se pueden universalizar para todos los jugadores. Eso es lo que aprendemos con Job. Job le responde a Bildad, respeto que esto te haya sido revelado, respeto que esto haya sido tu experiencia personal, respeto que me traigas a la mente que yo también enseñaba estas cosas, pero no tienes idea, desde donde yo estoy viviendo, el acongojo, el sufrir que estoy viviendo. Entonces, con la confianza que tiene, va y le explica de corazón a corazón, casi haciendo sentir a Bildad completamente pequeño del por qué no es correcto que le diga que se tiene que vivir la vida solo así. Entonces llega la siguiente persona, Bildad, su amigo, quizás el más veterano de todos. ¿Por qué pensamos o asumimos que es el más veterano? Por lo que él dice. Por lo que él dice y cómo lo dice, porque no cualquiera pudiese hablar del modo en el que habló y cómo responde Job. Bildad va a representar, a diferencia de la experiencia individual y la revelación personal, Bildad va a representar la tradición de una persona enforzada en un sistema. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, alguien que ya ha vivido lo suficiente como para decir,
así es como es la vida. Tú lo sabes, yo lo sé, yo lo he vivido, lo he visto, y no solamente lo he visto, pero lo he confirmado a través de muchas otras cosas que se nos ha permitido vivir. La tradición se enforza más por el tipo de historias que contamos y que se nos cuentan, por cómo funciona el sistema. Bildad entonces nos trae la institución rígida de esto es como siempre ha sido y así va a ser. Son las normas culturales que muchas veces no nos permiten adaptarnos. Bildad entonces nos trae una pregunta. ¿Qué es el sistema? ¿Qué es un sistema? No quiero ponerme muy técnico, pero si él va a representar la tradición en una forma de sistema, ¿qué quiere decir sistema? Cuando hablamos del sistema solar, sistema inmunológico, sistema de creencias, ¿qué quiere decir esto del sistema? Bueno, piénsenlo por un segundo porque nos vamos a dividir nuevamente. Quiero que ustedes traten, para ustedes mismos, por favor, no traten de definir el sistema según lo que los otros piensan que es o tratar de acordar y concordar que es un sistema. Quiero que ustedes cuenten a las personas con las cuales se dividieron, ¿cómo ustedes identifican un sistema? ¿Cómo saben que es un sistema? ¿Por qué le ponemos sistema al sistema? Para entonces poder hacer la pregunta más clara, ¿por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué creo en lo que creo? Bildad nos dice, yo creo en lo que creo por la tradición, por el sistema. Elifaz dice, yo creo lo que quiero, yo creo lo que creo, pues porque se me fue revelado. Esa es mi experiencia personal. Y los otros dos amigos, Sofar y Elihu, tienen sus propios modos de decantarse por este lado defensivo de Proverbios. Ojo, Job no está en contra de Proverbios, no está en contra de Eclesiastes. Viene a darnos una forma muy humana de entender las dos partes. Pero nuevamente nos vamos a dividir y quiero que ustedes digan, ¿qué es el sistema para mí? ¿Cómo yo identifico que algo es un sistema? Si yo no sé, todo bien, puedo hacer el intento. Si la persona que me contó quizás no lo dijo muy bien, puedo acrecentar en lo que dijo o puedo decir, yo pienso diferente y está bien. Entonces, nos vamos a dividir, pero de una forma muy breve. No, esta vez no van a ser 15 minutos, van a ser 6 minutos y así al chas, como dirían por ahí, vamos a hacer cuestión de describir qué es un sistema para mí, qué es un sistema para mí. ¿Ok? ¿Y cómo identifico un sistema? Si no puedo definir qué es un sistema, voy a preguntarme, ¿cómo identifico un sistema? No sé cómo identificarlo, entonces voy a traer a mi mente. Cuando escucho sistema, ¿qué se me viene a la mente? Sistema solar, sistema inmunológico, otros sistemas. ¿Ok? Así que vamos a dividirnos, vamos a hacer esto de hablar. ¿Queda claro o alguna pregunta? Quizás no me expliqué bien. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ok. Cuando regresemos, ustedes van a escribir, por favor, eh, el tipo, cuando viene con sistema, ¿no? ¿Quién se les viene a la mente? Sistema solar, inmunológico, creencias, lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listos? 3, 2, 1. Mi hermano Dudley, mi hermana Marilyn, mi hermano Docentes, mi hermano Franco, ¿les aparece una invitación arriba?
Bye. Are you done with the class? No, Mama, I still have 1 hour. What happened? Bueno, lo primordial empieza ahorita. Las luces. ¿Cómo puedo escuchar? Ven, ven. No escucho la clase. Muy bien, familia, gracias. Yo sé que algunos de ustedes los agarré a mitad de palabra, pero pónganme por favor en los comentarios cuando ustedes puedan, si pueden, cuando hablaron de sistemas, ¿qué tipo de sistemas se les vinieron a su mente? Aparte de los más conocidos, ¿qué otros sistemas? Los voy a leer aquí a continuación. Pero vamos a entender lo que es un sistema antes de poder hablar sobre habilidad un poco más profundamente. Bien. Muchos de ustedes escuché sobre el sistema y tienen la intuición y la definición muy, muy correcta. Veamos algo como en su forma más mínima de representación, una letra. Vamos, una letra es la forma más mínima de representar una fonética humana, es decir, un sonido, una vibración que al poder hacer esa vibración por sí sola, se puede representar o transformar esa representación de sonido en algo escrito. ¿Ok? Imagínense esta maravillosidad de poder transformar y perpetuar un símbolo fonético en una forma en la que podemos escribirlo y perpetuarlo por miles y miles de años. La unidad más mínima de ese sonido, entonces es una letra. Y cuando pongo otro sonido a la par del sonido original y otro sonido a la parte de ese conjunto de sonidos, observo que se afectan las unas a las otras. Entonces, cuando se afectan las unas a las otras, esa unidad mínima, su significado se amplía. Y cuando se amplía, entonces veo que estas partes por sí solas, juntas, crean un código. Cuando ese código lleva otros espacios y se hace cada vez más grande y interactúan con cada una de ellas, entonces puedo crear una estructura. Tenemos las estructuras gramaticales, tenemos las estructuras del habla. No en tanto, no es suficiente para crear un sistema. El sistema también necesita tener un propósito, no solo las partes, pero tiene un propósito. El propósito aquí sería la comunicación, y para poder comunicarme, necesito que las personas que van a participar de este sistema estén de acuerdo en cómo van a actuar, ambas estén de acuerdo. Entonces, un sistema también implica reglas. Es lo que observamos. Esto está en todas partes. Observo entonces que la fonética que yo puedo hacer
es maravillosa, pero no tiene propósito si la otra persona que la escucha no puede interpretarla. Y si ambas pueden delinear el límite de esa conversación, de lo que podría ser considerado algo respetuoso o algo irreverente o vulgar, entonces las reglas es bajo este tipo de contexto podemos hablar así, bajo este tipo de contexto podemos hablar así. Entonces ya creo algo en donde este tipo de relaciones no solamente son partes mínimas, pero también hay reglas y también hay un propósito. Y cuando yo puedo ver que hay partes, que hay reglas y que hay propósito, cuando puedo ver estas tres, entonces se forma la unidad mínima de lo que podría describirse como un sistema. Un sistema entonces necesita partes, propósito y reglas. Partes, propósito y reglas. Y entonces este sistema, claro, puede ser parte de otro sistema más grande y así sucesivamente. Y claro, podemos ir así hasta que hablemos de sistemas muchísimo más complejos, donde hay miles de partes que se afectan unas con las otras. Aquí me ponen sistema de creencias, sistema inmunológico, sistema de reglas o principios, sistema de familia, de lo que yo entiendo, sistema de partes que se relacionan entre sí para formar un todo, sistema de creencias. Pues entonces vamos a ponerlo así. Tenemos las partes, los planetas, el sol, la luna. ¿Cuáles son literalmente las reglas? Pues la que conecta estas partes es la gravedad. Y el propósito, en ese sentido, queda debate, pero por lo que científicamente podemos ver, es para que todo se mantenga dentro de una armonía. Tenemos el sistema inmunológico. En sus partes mínimas tenemos las células, los anticuerpos, los órganos, y cuando se dan las reglas, entre ellos se conecta y hay una comunicación. Su propósito es proteger al cuerpo. Tenemos un sistema de creencias, tenemos pensamientos individuales, como el poder trabajar duro o el poder ser honestos o lo que sea, y se conectan a través de la manifestación de nuestras decisiones. Y entonces podemos tener patrones que nos indican que hay partes, reglas y propósito. Partes, reglas y propósito. Bueno, Bildad nos va a recordar cómo funciona el sistema, pero confundiendo el sistema de Dios con el sistema de tradición. Bildad comete este pequeño, no vamos a decir error, pero este pequeño énfasis, en donde trae la tradición, el sistema de tradición, como el sistema de Dios. Todos nosotros podemos cometer ese error, ya que si tenemos mucho tiempo de vida, podemos asumir que ese sistema de tradición es el sistema de Dios, porque así es, hemos estado mucho tiempo o hemos vivido lo suficiente como para poder ver que casi siempre es esos mismos patrones, casi siempre esas partes interactúan, casi siempre se da de este mismo modo. Imagínense una persona que desafortunadamente pasa por demasiados quiebres amorosos, ¿ok? Y entonces esa persona observa que las partes individuales, en este caso el sexo opuesto o a quien se sienta atraído, funcionan individuales, pero cuando interactúan con esa persona, las reglas cambian y entonces dicen, el propósito es de solo complicarme la vida. Por lo tanto, estas personas pues son infelices y estas personas son de todo y no funciona. Entonces yo describo este sistema como un sistema de relación que es fallido. Entonces yo puedo de ahí definir en mi tradición de que esto de tener un sistema familiar no sirve. Yo puedo asumir, entonces si no sirve, pues debo de destruirlo, debo de quitarlo, debo de disolverlo para hacer otro sistema que funcione, etcétera, etcétera. Pero no me doy cuenta que realmente ese sistema no es el sistema, solamente es mi modo, mi sistema particular en la que yo me relaciono con las otras personas y cómo yo interactúo o dejo que se interactúen conmigo. Entonces, imagínense ahora Bildad va a animarse a hablar con Job. Vamos a ver que desde su posición, desde su experiencia que es mayor de la de Bildad, ¿qué es lo que nos dice? ¿Y cómo lo dice? Bueno, aquí vamos a ver qué es lo que dice Bildad. Dice lo siguiente. Y respondió Bildad, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Es decir, tus quejas, tus amarguras, tu desencanto. ¿Por cuánto tiempo lo vas a hablar?
Y serán las palabras de tu boca como un viento impetuoso, o sea, imagínense un viento constante. ¿Cuándo vas a calmar tu enojo o tu sufrimiento o tu resentimiento? ¿Acaso pervertirá Dios el juicio o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Lo que quiere decir aquí es, ¿acaso Dios corrompe su propio sistema? ¿Acaso Dios tuerce lo que es justicia para él solo por diversión? ¿Acaso Dios está por arriba del propio sistema que él puso? En otras palabras, la justicia de Dios, que es perfecta, puede volverse imperfecta solo porque Dios quiere. Si tus hijos, aquí es una parte, pues imagínense, quiero que lo vivan como Job. Imagínense que su amigo de mucha tradición, su amigo más antaño, dice lo siguiente: si tus hijos pecaron contra él, contra Dios, él los entregó en manos de su transgresión. Es decir, si murieron tus hijos, pues fue por algún pecado que ellos cometieron, fue por algún error que ellos hicieron, fueron ellos, no tiene que ver contigo. Tus hijos murieron por las razones que Dios sabe que hicieron algo mal. Algo fue para poder, en la justicia de Dios, haber sido tomados del modo en el que fueron tomados. Y tú de mañana buscas a Dios y ruegas al Todopoderoso. Si fueras puro y recto, ciertamente se despertaría ahora en tu favor y haría prosperar la morada de tu justicia. Entonces, en otras palabras, si tú fueras puro y recto, que nadie de nosotros somos, ¿ok? Si tú fueras puro y recto, pues ciertamente Dios te favorecería. Algo está pasando, yo estoy de acuerdo con Elifaz, algo hiciste mal, y seguramente, como nadie es perfecto, si en vez de enfocarte en encontrar lo que hiciste mal, te enfocas en volverte recto nuevamente, seguramente tu suerte cambiaría. Aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu porvenir se engrandecerá en gran manera. Es decir, si esto te está pasando ahorita, cambia tu modo de pensar, vuélvete más positivo, ve cómo las cosas se dan y cambia, va a cambiar tu suerte. No es equivocado, aunque es un poco duro decir que tus hijos se murieron por algo que hicieran, pero bueno, son otros tiempos, ¿verdad? Hoy se llevaría una demanda legal probablemente. Pero bueno, continuamos. Pues pregunta, te ruego a las generaciones pasadas y disponte para lo inquirido por tus padres. Aquí es donde empieza el sistema de tradición. Te digo, te ruego, tú enseñaste esto y tus padres vivieron de esto también. Este sistema de tradición es lo que nosotros entendemos en el sistema de proverbios. Tú haces algo, recibes algo. Tú recibes algo y si lo das, regresa a ti. Esto lo vivimos, Job, esto no es nuevo. Pues nosotros somos de ayer y nada sabemos, ya que nuestros días sobre la tierra son como una sombra. Todo esto es muy corto. No lo pienses tanto. ¿No te enseñaron ellos, tus padres, y te hablaron de su corazón? ¿Sacaran palabras? ¿Crece el junco sin lodo? Bueno, aquí empieza a hablar sobre cómo la justicia es desde el punto de vista de la tradición. Siempre es perfecta, siempre es alineada, tarde o temprano viene. La justicia de Dios tarde o temprano viene, para todos. Entonces, prácticamente dice, he aquí, este será el gozo de su camino, y del polvo brotarán otros. Es decir, otras bendiciones van a venir por tu rectitud. ¿Ok? Van a brotar otras cosas buenas. Ahorita te está pasando porque quizás hiciste cosas malas, o quizás algo hiciste que no te diste cuenta, quizás hubieran pecados de omisión, estás cayendo en una espiral donde solo estás queriendo reflexionar qué hiciste mal. Mejor enfócate en empezar a obrar bien, sea lo que sea. ¿Ok? Quizás solamente Dios quiere tu arrepentimiento y eso es todo. Aquí, Dios no rechaza al perfecto. Dios no lo rechaza, lo cuida. Tú no eres perfecto. Ni brinda apoyo a la mano de los malignos. A los malos no les da su apoyo. Es decir, aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de vergüenza y la habitación de los malvados perecerá. En otras palabras, enfócate en ser un poco más perfecto, que las cosas buenas van a venir. Esto es el sistema de tradición. Todo esto nos ayuda a que puedas tú tener seguridad de que tus días buenos van a venir, pero no porque van a venir así nomás, van a venir porque te enfocas en hacer las cosas buenas que tus padres también aprendieron a hacer. Muy bien. Después de esto, ¿cómo reaccionarían ustedes? Si alguien de mucha tradición, ¿no? Un anciano, una anciana de mucha tradición que respetamos, prácticamente nos dice esto. Este es el sistema. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo, mi hermana Rosa, no hay nada nuevo, mi hermana Beatriz, no hay nada nuevo, mi hermana Aquino, mi hermana Montoya, mi hermana Judith.
Si les está pasando lo que les está pasando, esto es porque no somos perfectos, en algo falló. Los pecados de sus hijos son pecados de sus hijos, aunque te duela o no te duela aceptarlo. Dios no tuerce su propia justicia y va a hacer prosperar al justo y al perfecto, y el que no, pues le va a dar este tipo de tribulaciones. Entonces estoy de acuerdo con humildad que pues algo, obviamente pues esa es su revelación personal, pero yo estoy de acuerdo que la tradición apoya el hecho de que si nos va mal es porque algo hicimos mal o porque algo Dios está queriendo enseñarnos. Ah, Así que enfócate solamente en mejorar lo que puedes ahorita. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo responderían? ¿Cómo responderían? Nos vamos a dividir nuevamente. Espero que ustedes no digan, otra vez dividirnos. Pero necesitamos dividirnos nuevamente para poder ver cómo entonces nosotros responderíamos. Ojo, no piensen con la lógica, ¿ok? Quiero ver cómo ustedes sienten esas palabras. Si alguien, digamos, un patriarca, ¿no? De su familia, en su sistema de familia o de creencias, viene con toda esa autoridad y les dicen, así es, esto, palabras de humildad a ustedes. ¿Cómo se sentirían? ¿Por qué? Porque cuando regresamos acá, ustedes van a escribir cómo se sentirían, cómo describirían esas emociones que sienten a partir de lo que le está diciendo. Si se sienten muy bien o les trae conforto, buenísimo. Si les trae enojo o les hace sentir raro, hay que ponerlo, ¿ok? Entonces nos vamos a dividir. ¿Listos? 3, 2, 1. Bienvenidos todos de regreso. Qué vergüenza nuevamente. No Se estaban puede. habilitados, ¿verdad? Los micrófonos. Esa es la tradición. Está por una tradición que con el obispo siempre fallan los micrófonos. Muy bien. Vamos a. ¿Listos? Ahora sí, ahora sí. Esta tradición está vergonzosa, esta tradición que estoy imponiendo aquí. Es para Ok, listos. 3, mantener, 2, 1. Ahí aprender vamos. paciencia. Pues sí. Muy bien.
Hola. Hola. Obispo.
¿Todo bien, hermana Sadia? ¿Todavía le está dando trabajos el internet? Sí, No se preocupe, está bien. la verdad que sí. Estamos divididos solo para hablar sobre Bildad. Bildad es un amigo de Job, es el más veterano, es el más experiente, y en el capítulo 8 le dice prácticamente, o sea, así siempre, esta es la tradición y así siempre ha sido, y en el capítulo 8, pues prácticamente dice algunas cosas muy interesantes, ¿no? Si tus hijos murieron fue porque hicieron algo malo, no te enfoques en sufrir por ellos tanto, porque Dios los tiene en su corazón, Dios no es injusto. Si te está pasando esto, en vez de enfocarte en lo que hiciste mal, enfócate en lo que puedes hacer mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos dividimos para ver, si tuviésemos a alguien así, a un patriarca, un líder, lo que sea, que nos da este tipo de consejo, ¿cómo nos sentiríamos? Así que vamos a regresar en 3 segundos y vamos a escribir cómo nos sentiríamos. Ok. Elias, você pode abaixar, por favor, filho? Tá muito alto, eu tô dando aqui uma aula. Elias, você me ouviu, irmão? Elias, pode abaixar um pouquinho, filho, que tá um pouquinho alto. Ok, maravilla. Primero que nada, qué vergüenza, disculpen por estar estableciendo un sistema donde se me olvida el micrófono, ¿verdad? Qué locura. Muy bien, por favor, escriban en forma de 1 o 2 palabras, adjetivos de cómo se sentirían de tener la interacción como la que se dio con Bildad hacia con ustedes. ¿Cómo se sentirían? En unas cuantas palabras. No pasa, por favor, no pasa nada si ustedes se sienten bien, qué bueno, si se sienten no tan bien, adelante. Y vamos ahora sí, nos hemos dividido 50 minutos, hemos tenido algo muy bueno. Ahora voy con todo al asador, así que abróchense los cinturones porque ahora aquí voy yo echándome un monólogo de 30 minutos. Bueno, les digo una vez que cuando estaba sirviendo como obispo, 2 semanas, tenía 2 sacramentales que estaba cuidando, porque estábamos dividiendo el barrio, estaba cuidando 2 sacramentales, y para la suerte, tenía todo planeado en un sistema de cómo iba a dividirse el tiempo para que se respetara y para que no se diera mal. Lo aprendí porque llevé malabareando 3 sacramentales, porque teníamos 3 grupos que se iban a dividir en Rexpo, ¿no? El de portugués, el de estudiantes casados y el de familia. Y entonces dije, esto se ha probado por 2, 3 meses, conozco las partes, conozco las reglas, conozco el propósito. Un domingo en particular, como si fuese una cosa del destino, el primer sacramental, todos faltaron. Todos faltaron los que iban a discursar. Entonces, yo tenía a alguien de respaldo para dar un discurso y eran 40 minutos para cubrir. Parece que hasta los diáconos dieron el sacramental más rápido, fugazmente, y entonces quedaban 40 minutos para cubrir y tuve que darme un discurso de 40 minutos. Bueno, el segundo sacramental, que fue justo después, al terminar la segunda hora, la tercera hora fue el segundo sacramental, estuvieron los 3 presentes, descanso, y digo, ahora sí, y todos parecieron que en vez de dar un discurso, dieron un testimonio. Se tardaron 5 minutos entre todos. Entonces me quedaban 50 minutos para dar otro discurso. Entonces me puse a hablar casi 1 hora y media en total, y me siento y digo, ¿pero qué me falló? ¿Qué falló? Ahora vamos a entender una cosa aquí. Vamos a ver la respuesta de Job y voy a enlazar el por qué estoy compartiendo esto sobre los discursos. Vamos a ver. Aquí nos dice, ¿cómo me sentiría? Frustrada, no se preocupe, nos da gracias, mi hermano. Yo, deprimida, muy triste, con muchas dudas, enojada, reflexiva, juzgada, triste, señalada, triste, me sentiría bien agradecida. Cuando pasa me sentí súper mal, pero fiel es Dios, Él me ayudó a ver y aprender y sentirme paz. Triste. La gran mayoría se siente así. Hay una minoría que dice, no lo tomaría mal. Ya vimos la respuesta de Job con su amigo Elifaz. Fue totalmente emocional, totalmente cargada. Ahora nos preguntamos cómo va a responder después de esto, porque Bildad es el más veterano, es el más conocedor, el más sabio, el que más ha visto la tradición, el que más la ha encarnado. Es probablemente ha sido uno de esos líderes que han servido por mucho tiempo, inclusive dentro de la iglesia. Vamos a reconciliar algunas cosas particularmente importantes. Aquí vemos la calidad de Job, porque Job pareciese como que pone una pausa a su dolor
no se desboca emocionalmente y entonces empieza a buscar razonar con Bildad. Le dice, y respondió Job y dijo, ciertamente, yo sé que es así, yo sé que la tradición es así, yo sé que el sistema es así, pero ¿cómo se justificará el hombre ante Dios? Entonces, en otras palabras, dice, ok, Bildad, estamos hablando entonces de reglas, no me voy a ofender, entremos en un diálogo, tú y yo, ¿ok? ¿Cómo se justificará el hombre ante Dios? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un sistema, para estar equilibrado, debe de existir un entendimiento aceptable de cuáles son las piezas más grandes, cuáles son las piezas más pequeñas y cómo, no necesariamente cómo funciona el todo, pero cómo uno puede darse para bien en ese sistema. Entonces dice, ¿cómo yo, ante un Dios, puedo justificarme de lo que me está pasando? Vamos a entender un poco más esta idea. Si alguno quisiera contender contra Dios, es decir, poner un debate, una pelea, no podría responderle ni una vez entre mil. Dios es tan omnisciente, tan todopoderoso, tan sabio, que si yo me pongo a hacer un argumento lógico con él, voy a perder. Dios es mucho más, infinitamente más, conocedor del por qué hace las cosas de lo que yo podría argumentar. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Empieza a construir sus argumentos. ¿Quién se ha endurecido contra él y ha quedado en paz? ¿Quién se ha enojado contra Dios y puede dormir tranquilo? Él arranca los montes con su furor y no sabe quién los trastornó. En otro sentido es cuando Dios tiene su voluntad siempre se hace, independiente de lo que parezca imposible. Él remueve la tierra de su lugar y hace temblar sus columnas, empieza más poético. Él manda al sol y no sale. Si él dice que esto no se hace, no se hace. Y él sella las estrellas. Él solo extiende los cielos y él anda sobre las olas del mar. Es poético para decir Dios es todopoderoso. Él hizo la osa, hablando de la osa mayor y la osa menor, el Orión, las estrellas. Él hace cosas grandes, incomprensibles. Entonces él empieza a validar. Yo sé que Dios es todopoderoso. Yo sé que Dios, si yo me pongo un argumento contra él, no voy a poder yo ganar. Yo sé que le pregunto a Dios por qué me pasa lo que me pasa, pero no solamente querer una respuesta. Cuando menos lo responderé yo y hablaré con las palabras escogidas, ¿podré decir las palabras que quiero perante Dios? Aunque fuera yo justo, no respondería, antes pediría clemencia a mi juez. Es decir, yo entiendo que Dios es tan poderoso a mí que si aún me permitiese hablar con él, yo no tendré ni las palabras para poder necesariamente hacer mi caso. Y yo entiendo genuinamente que me inclinaría de clemencia, le pediría clemencia, ¿ok? Si yo le invocase y él me respondiese, aún no creería que él hubiera escuchado mi voz, de tan grande y poderoso que es, porque me quebranta ¿por qué me quebranta con tempestad y aumenta mis heridas sin causa? No me permite recobrar el aliento, sino que me llena de amarguras. Pero desde donde yo vivo, la experiencia que estoy viviendo, el sistema no parece, el sistema que tú me estás describiendo, Bildad, no parece tener una forma de ser justo. Tú me hablas de un sistema justo donde yo quizás he errado y el que erra le va mal, pero créeme, desde mi experiencia, desde donde estoy, no da. Y como es un Dios mucho más allá de mí, no hay nadie que sea mediador por mí. Desde el punto de vista cristiano, empezamos a ver la primera necesidad de un mediador. Un mediador que pueda servir como un eje de credibilidad, amor y confianza para las dos entidades que pueden emparejar el plano existencial. Es decir, yo quiero creer en un sistema, dice Job, en donde yo soy más que simplemente sentirme una cucaracha. No creo que Dios sea así, porque me siento constantemente perseguido, me siento constantemente aplastado, me siento constantemente mal. Y si tú hablas, Bildad, que esto es un sistema de justicia, desde donde yo lo estoy viendo, no se siente justo. ¿Por qué? Pues porque no pasan días sin que mis heridas aumenten, porque ni siquiera puedo recobrar el aliento y ya me llena de amarguras. Esta es mi experiencia, te lo estoy diciendo. Entonces, ok, si he hecho algo malo, y la tradición dice que yo he hecho algo malo, también por ser justo, se me va a dar algo en proporción a lo que yo he hecho mal. Dios
da por proporciones. Entonces dime, ¿qué he hecho de tan mal que el sistema justifica que me vaya tan mal? Porque parece desproporcionado. Desde mi experiencia esto está desequilibrado. Una cosa me resta por decir, al perfecto y al malvado él los consume. Ok. Y el azote mata de repente y se burla de la prueba de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los malvados y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Bueno, todo esto para decir literalmente, sé que estas cosas, sí que hay sabiduría en la tradición, Bildad. No soy ingenuo. Agradezco que me dé estos argumentos. Definitivamente la tradición existe por algo, no es por acaso. Pero necesito comprar la idea de que este sistema es justo. Reconozco que Dios bendice a los justos. Reconozco que la tradición observa eso. Reconozco que hay memoria cultural. Reconozco que hay introyecciones y conclusiones que tomaron años en obtenerlas. Y que hay patrones de generación en generación. Pero este sistema del cual nosotros defendíamos no parece ser justo. Y entonces no hay entre nosotros un árbitro, porque no hay un mediador, no hay alguien que diga, ya, hasta aquí es suficiente. ¿Quién entonces maneja esta justicia? ¿Quién hace que las cosas no se desproporcionen, que no se abuse del sistema? Bueno, entonces explícamelo. Quite sobre mí su vara y su terror no me espante. Entonces hablaré y no le temeré, porque yo no soy así. No se enojó necesariamente. Aquí vemos literalmente cómo Job no se entristeció necesariamente más de lo que se entristeció con Elifaz, sino que ya trata de encontrar un punto donde dice, ok, Bildad, el sistema está fallando. Y tú estás quizás viviendo en un sistema con un contexto diferente. Bildad no puede entender eso. Dice, ¿cómo es posible que pueda decir que esto no es más verdad? Dios, su verdad es eterna. Y la experiencia de Job dice, ¿será que existen cosas que paran de ser verdad? Bildad dice, no es posible. ¿Cómo algo va a ser verdad ayer y falso mañana? El sistema de tradición nos dice que siempre va a ser así. Y entonces podemos ver que Bildad no consigue actualizarse y forza a Job entre las reglas antiguas. Pero la pregunta de Bildad quizás es muy certera. Nos dice, ¿cómo es posible entonces que algo sea verdad un día y mañana ya no lo sea? El sistema, ¿cómo puede fallar hoy y ayer funcionar? Bildad, en ese sentido, no puede responder a estas preguntas, pero podemos responderla de un modo argumentable, ya que se está abordando de un modo argumentable, de un modo muy sencillo. El sistema vive dentro de un contexto. Y cuando cambia el contexto, el sistema no se vuelve verdad. Cuando decimos que no se vuelve verdad, quiere decir que las reglas, las partes y el propósito no tienen más coherencia. Un ejemplo muy sencillo. Cuando nacemos, cuando somos bebés, lloramos. El lloro para un bebé es asociado con hambre, con necesidades de ayuda. Pero si lloramos con 30 años de edad, ¿quiénes de nosotros después de 30 años de edad lloran porque tienen hambre? Nadie de nosotros llora porque tiene hambre. Ojalá y no. Y si es así, hablemos. Pero entendemos que aquí el lloro no paró de ser verdad o no. La necesidad cambió, el contexto cambió, el sistema cambió. Por lo tanto, cuando es un niño, un bebé, el llorar sí, es correcto, es asociado, pero cuando es adulto, cambia, dejó de ser verdad. El contexto cambió. Entonces hay sistemas y sistemas y sistemas y sistemas que cuando cambian de contexto, cesan de ser verdad. Pero no porque el hecho en sí siempre haya sido verdad o falso, sino porque su contexto ya no permite que continúe siendo verdad. Otro ejemplo que podemos poner claro, tenemos 100 años de bendiciones con la cosecha. Siempre nos va bien la cosecha.
¿verdad? Y empieza de la nada a morir esas cosechas. No entendemos por qué hasta que vemos que hay un sistema más grande que hace parte de nuestro sistema de agricultura que cambió algo ahí. Pudo haber cambiado el pH de la tierra, pudo haber cambiado que se integró una nueva especie, puede haber integrado que una nueva semilla está ahí, y entonces ese sistema paró de dar lo que daba y ya no es más verdad. Entonces la verdad existe como algo, un plano grande, pero los sistemas tienen un contexto mayor. Entonces por eso pues pueden venir sequías. ¿Cómo es posible que de la nada haya una sequía? ¿Cómo es posible que el desierto del Sahara antes era florido, era un bosque enorme? ¿Cómo es posible que ahora es un desierto? Porque cambian los contextos y entonces esos sistemas dejan de ser verdad. Bueno, Bildad no se puede actualizar, por lo tanto, lo único que le queda es forzar a Job a tratar de encajarse en las reglas antiguas. Esto nos da una reflexión poderosa, porque entonces nos va a dar miedo preguntarle a la gente sobre nuestra situación, nos va a dar miedo hablar con un líder, nos va a dar miedo hablar con amigos, vamos a decir, ¿para qué? ¿Para qué hacemos algo así, no? Pero lo que no se entiende es que el sistema, si bien puede fallar, y si bien va a fallar como lo que me pasó con los discursantes, quiere decir que la jornada para poder entender lo que nos pasa necesita de personas como Bildad y como Elifaz, para que podamos ver nuestras posturas y cómo cambian. Es decir, antes los abuelos quizás podían comprar una casa con un año de trabajo y ahora puedes trabajar 50 años y no te compras una casa. Y entonces el abuelo puede ver a su hijo, a su nieto como personas que fallaron porque no tienen una casa. Yo en mi tiempo trabajaba y lo conseguí y mira tú, pero es porque el contexto cambió. Y entonces vemos a las generaciones posteriores como débiles. Y los que están en esa parte de su generación dicen, tú no entiendes, porque vivimos en otras épocas. Y entonces el anciano de espíritu insiste, en mi tiempo, en mi tiempo, en mi tiempo. En mi tiempo era así, en mi tiempo era así, y así era, y así era. Si tan solo haces las cosas como yo las hacía, te iría muy bien. Porque da miedo no creer en un sistema. Ojo, necesitamos de personas como Elifaz, como Bildad, si se tiene el ángulo correcto. Si no se tiene el ángulo correcto, vamos a sufrir y nos vamos a alejar y nos vamos a isolar. ¿Cuál es el ángulo correcto? Bueno, sería irónico que yo les diera la respuesta, pero puedo dar una sugerencia. La sugerencia sería que cuando hay un deseo de desarrollo en la relación con una persona, cuando algo vale lo suficiente como para buscar entender por qué es así las cosas, y no es solamente un atentado de desesperación para no sentirnos culpables, entonces las otras personas van a desafiar cuánto realmente queremos una respuesta. Van a proporcionar los obstáculos necesarios para reforzar nuestra perseverancia en aquello que vale la pena. Y van a ayudarnos a saber cómo mejorar el sistema que hacemos parte y que no podemos vivir sin él tampoco. Entonces, en una jornada personal, puedo yo, la sugerencia, ir con un obispo, con un patriarca, lo que sea, puedo exponerle mi sentir, me puede dar un consejo como el de Bildad y yo puedo sentir triste, frustrado, puedo sentir vergüenza si no voy preparado, pero puedo entonces también ver, si me permito, que estos argumentos, ¿cuáles son la tradición que traen estos argumentos? ¿Qué puntos de esta tradición no necesitan perpetuarse más? Y que no sabría si no hablo con esa persona.
para que así, si tengo un despertar, no los enforce a la siguiente generación. No necesito tener hijos para enforzarlos, puedo ser un sobrino, un nieto, lo que sea, porque entonces yo ya voy mecánicamente a justificar la tradición como el sistema todo, cuando no es más que una mínima parte. Necesito de esas personas y sus argumentos para saber cuán despierto y cuán deseoso estoy por una respuesta. Si alguien me da la respuesta, es como proporcionar vida a través del esfuerzo externo. Si hay un huevo ya fecundado con un pollito adentro y yo le ayudo con buen sentir, dándole la respuesta de quitarle el cascarón, ¿qué pasa? La ayuda de afuera para adentro generalmente conduce a la falta de desarrollo hasta la muerte. Pero la ayuda desde adentro puede traer realmente un crecimiento increíble. No siempre es verdad, pero tampoco tengo la certeza de que sí siempre va a ser. Entonces, tener un poco de incertidumbre, tener un poco de falta de certeza, también es saludable. Cuando tenemos la capacidad de decir, es que siempre es así, porque así lo he vivido, o porque así se me reveló, o porque así es la tradición, entonces, más frecuentemente, podemos perpetuar un subdesarrollo en la vida de las personas a las que tocamos. Pongan ustedes eso en un plato, en una bandeja, a considerar qué tradiciones de sus antepasados ahora saben que no son más verdad, porque el contexto cambió. Y que ustedes no se hubieran dado cuenta si no hubieran conversado con esas personas que representaban la tradición. Y que se les agradece. Sé que esto es verdad y fue verdad para ti en tu momento, no te lo tengo que decir abiertamente, pero me ayuda a saber que por aquí no necesariamente está la respuesta que yo estoy buscando. Porque la más maravillosa parte de todo lo que vamos a aprender de Job es que si su respuesta es algo que él quiere, lo que él acaba de darse cuenta es que en todo este trasfondo necesita pasar por una lucidez y una amargura para que pueda saber la verdadera respuesta que él va a recibir, que vamos a analizarla más adelante. Es todo este análisis que no se puede simplificar con lo importante es la jornada, sino puede decir cómo entonces se desarrolla el carácter que permite la posibilidad de entender una respuesta. Así que nos vamos a dividir por última vez. 8 minutos, regresamos y nos despedimos, pero que podamos tener esto en mente sobre las tradiciones, aquellas personas que representan la tradición, que necesitamos ir a ellas, necesitamos preguntarles para ver qué tanto de esas tradiciones debemos perpetuar y qué tanto de ellas no. Y al dividirnos, vamos a preguntarnos esto: ¿qué tradiciones no son más en el contexto que yo vivo verdad? ¿Ok? Entonces lo vamos a hacer rápidamente con 3 personas. Regálenme 2 minutos más de su tiempo y listos. 3, 2, 1.
los secuestré a todos y quizás estaban en medio de esta conversación tan buena, pero el tiempo se nos acaba. Así que vamos a terminar. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Me gustaría solo terminar con dos cosas y tomar una captura de pantalla. La tradición, con todo el peso, con toda la presión que trae, es común poder vivirla porque trae ya respuestas a preguntas que quizás nos salvan o nos guardan tiempo de poder buscarlas. Pero cuando hay alguien que está a la frontera de estas tradiciones y ve que el contexto está cambiando, entonces empiezan a alertar a otros de que este contexto no es verdad. A esas personas las llamamos profetas, porque nos pueden alertar de que esa tradición no más va a sustentar el barco en el que estamos. Una de las que, y hay profetas en todos los contextos, puede haber en un sistema familiar alguien que nos dice, esto aquí no está bien. Generalmente se manifiesta a través de personas que no son las más viables, o en un sistema mucho más amplio de escuela, gobiernos, religiosidad, etc. Yo les comparto una aquí, no porque me crea profeta, nada de eso, sino porque dentro de la frontera de la tradición, puedo decir, es tiempo de que nos alertemos de este concepto, de que Dios es más que un Dios de recompensa y castigo. Esto es lo que argumenta Job. ¿Puede la fe de un hombre ir más allá de solo buscar recibir de Dios bendiciones al obedecer? ¿Es lo único que me hace comportarme bien el miedo de no recibir estas bendiciones? Las palabras que comparto aquí con ustedes es que Dios es más allá y desea ir más allá del hecho de ir de recompensa a castigo, sino de buscar un Dios de desarrollo a través del relacionamiento. Un relacionamiento que va más allá de recompensa y castigos. Un relacionamiento donde en oración no solamente nos enfocamos en pedir y agradecer, sino en hablar. En hablar sin necesidad de buscar algo, obtener algo. Puedo sentarme como adultos, hablar. Y eso nos cuesta tanto trabajo en la vida latinoamericana, porque hasta los padres más padres se consideran todavía en la posición de enseñar a los hijos, aunque sus contextos cambiaron. Y no pueden sentarse como dos adultos, hijo, padre o sobrino, aunque sean de diferentes edades, y hablar como adultos y decir, tengamos una relación. Háblame. Quiero saber cómo vives tu contexto. Quiero que te relaciones conmigo, Dios, no desde lo que te puedo dar o desde lo que te puedo quitar. Relaciónate conmigo desde el desarrollo de quiénes somos tú y yo, para contigo y conmigo. Y esto es solamente un modo de poder percibir la relación que podemos tener con Dios, que va más allá de las tradiciones y que muchas veces las rompe. Aunque haya personas con movilidad bien intencionadas, pero que sus contextos cambian y no son más verdad. Así que muchas gracias. Familia, una foto, pónganme todas sus sonrisas. Nos vemos el próximo domingo. Espero que pueda tener a todos ustedes nuevamente. Sonrisa de oreja a oreja. No se preocupen que todos tenemos tradiciones y todos vamos a perpetuar tradiciones de un modo u otro, como también vamos a cambiar muchas de ellas. ¿Listo? 5, 4, 3, 2, 1. Ay, muy bien. Ahí salieron guapísimos, guapísimas. Un beso a todos y a todas. Gracias por su tiempo. Gracias por estar aquí, de verdad, de corazón. Espero que esto sea bueno para ustedes, como lo es para mí. Un abrazo a todos. Buenísimo. Gracias, Bishop. A ustedes, mi hermana Romina, Gracias, gracias por estar aquí, mi hermano Carlos, mi hermano Ahorita, Gracias, mi hermano obispo. Patricio, mi hermana Marta, mi Un hermana Sade, mi abrazo. hermano Luis Alberto, mi hermana Marilyn, mi hermana Gina, mi hermana Ellen, mi hermana Los Reyes, mi hermana Igor, mi hermana Beatriz, mi familia Montoya, mi hermano Patricio, mi hermana Judith, mi hermana Rosa, mi hermana Elizabeth, mi hermano Tomás. Gracias a todos. A Thank todos, you, mister. un abrazo. Thank you, abrazo fuerte. Cuídense mucho. Gracias, Bishop. A ustedes.